Cordial saludo, me presento, mi nombre es Lisbeth Castillo y hoy les voy a hablar sobre la pregunta que leímos al inicio. Cuando aplicamos el análisis crítico del discurso al grupo focal que realizamos, nuestro objetivo es entender cómo a través de las palabras de los participantes se hacen evidentes ciertas ideologías y las formas de pensar que circulan en la sociedad. Las opiniones no están aisladas, sino más bien están impregnadas de creencias compartidas que influyen en lo que se considera normal, legítimo o problemático dentro de una organización. A través de su forma de hablarlo, podemos identificar que el discurso tiene más peso que voces, logran posicionarse como autorizadas, las cuales quedan en un segundo plano. Desde esta perspectiva, el análisis también revela elementos políticos que se están presentes en las interacciones, como por ejemplo observamos cómo se definen los problemas y las responsabilidades que se asignan y qué expectativas se plantea frente a la comunidad y a las instituciones. Al revisar estas dinámicas discursivas se evidencia relaciones de poder, tensión internas y maneras particulares de justificar o cuestionar ciertas prácticas. En conjunto, el ACD nos permite entender que el discurso no solo describe la realidad del grupo, sino que también contribuye a construirla y a reproducir las ideologías y posiciones políticas que se atraviesan en la comunidad. Bueno, entendiendo la pregunta desde otra perspectiva, bueno, comprendo que el ACD tiene como objetivo identificar y examinar cómo los discursos reflejan y perpetúan ideologías y relaciones de poder en la sociedad. Eh, en el ámbito de la psicología política, el ACD es fundamental porque ayuda a analizar cómo los discursos influyen en la percepción política y en cómo se genera la toma de decisiones. El discurso político, por ejemplo, revela intenciones y estrategias de los actores políticos. Analizar los discursos de líderes y partidos permite discernir cómo contribuyen a la formulación de políticas públicas y a la difusión de ideologías específicas, incluyendo en toda la opinión pública. El ACE contribuye a revelar elementos ideológicos y políticos dominantes en los discursos sociales de algunas maneras, tales como desentrañando ideologías subyacentes, como el análisis del lenguaje, y en el cual pues, se puede identificar ideologías, no sé, sexismo, racismo y clasismo. También mostrando cómo el lenguaje mantiene estructuras de poder y exponiendo estrategias discursivas, así como analizar la forma en que los actores políticos contribuyen narrativamente para legitimar su posición y persuadir a las masas. En síntesis, digamos que el ACD es una herramienta clave para comprender cómo el lenguaje no solo se comunica, sino que también moldea las realidades sociales y políticas, incluyendo la opinión pública y en la reproducción de ideologías dominantes. Buenas noches, compañeros. Bueno, siguiendo el tema del análisis crítico del discurso, ¿qué es ese análisis crítico del discurso? ¿Por qué es tan importante en la psicología política? Bueno, el análisis crítico del discurso lo que hace es ayudarnos a entender que las palabras no son neutras y que cada vez que se habla, cada vez que una persona habla, cada vez que hablamos, estamos transmitiendo ideas, valores y formas de entender la comunidad, ¿no? Digamos que en el grupo focal, por ejemplo, era muy notorio que ir a las reuniones era un deber, ¿sí? Eso, ahí no solo había una opinión, había una ideología que lo definía y que esperaban que fuera como recíproco entre ellos mismos para la toma de decisiones en comunidad. Entonces, en la psicología política, el análisis crítico del discurso sirve justamente para eso, para analizar cómo los discursos construyen subjetividades, cómo influyen en la participación y cómo pueden reforzar o transformar de una u otra forma las relaciones de poder. Incluso, por ejemplo, cuando ellos decían que la política no sirve, ya tiene un efecto, porque ellos van creando entre comunidad una apatía en contra de la política. En resumen, pues el análisis crítico del discurso
lo que nos ayuda es a leer ese detrás, o sea, qué nos quiere decir ese discurso en realidad de las vivencias de las personas, ¿no? Y entender cómo las personas interpretan, viven y lo político al diario vivir, ¿sí? ¿Qué hay detrás de eso que están diciendo? Porque ellos están hablando, están dando su discurso, pero el análisis crítico lo que nos ayuda es de verdad a ver ese contexto que está atrás de ese discurso. Eh, en definitiva, el discurso no solo comunica, sino que también modela cómo pensamos, sentimos y participamos. ¿Sí? Es muy importante el análisis crítico del discurso porque obviamente nos ayuda a entender qué hay más atrás, nos ayuda a escudriñar dentro de ese discurso que estamos interpretando. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Feliz noche. Buenos días, mi nombre es Diana Patricia Herrera Mendoza. Estaré respondiendo la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos dominantes en los discursos sociales. El ACD revela elementos ideológicos y políticos dominantes al examinar cómo el lenguaje construye y mantiene las relaciones del poder, la desigualdad y las ideologías. Como por ejemplo, en una junta de acción comunal, esto se puede observar cómo los líderes usan el lenguaje para justificar decisiones, descartar o incluir a ciertos miembros o preservar una ideología sobre cómo debe gestionarse la comunidad. Algunos elementos ideológicos y políticos puede darse la marginación de ciertos grupos, como cuando el líder comunal o un líder social puede decir, pocos no quieren cooperar, en lugar de decir no están de acuerdo con esta propuesta, se puede crear un discurso que excluye y descalifica a los individuos, asociándolos como una falta de cooperación y no como una diferencia de opinión legítima. Muchas gracias. Hola compañeros, yo soy Valeria Castellanos y bueno, este tema del análisis crítico del discurso pues nos ayuda a darnos cuenta de que detrás de lo que la gente dice o escribe siempre hay ideas, intereses y formas de ver el mundo que no se notan a simple vista. Cuando analizamos un discurso desde esta perspectiva podemos identificar qué ideologías están guiando lo que se está diciendo, qué posiciones políticas se están defendiendo y cómo ciertas ideas se vuelven normales o dominantes dentro de una comunidad o de la misma sociedad. En otras palabras, el ACD nos muestra que el lenguaje no es inocente. Cada una de las palabras, cada forma de explicar las cosas y hasta lo que se deja por fuera del discurso refleja quién tiene poder, quién toma decisiones y qué grupos salen favorecidos o invisibilizados. Gracias a este análisis se pueden entender cómo se mantienen ciertas desigualdades, cómo se justifican algunas prácticas y cómo se construyen discursos que parecen naturales, pero que en realidad responden a intereses específicos. Por eso yo creo que el análisis crítico del discurso es muy útil, porque nos permite ver qué hay detrás de los discursos sociales y reconocer las ideologías y esos poderes que influyen en la manera en la que entendemos la realidad.